Vamos a analizar esta situación con Armando De Negri. Él es médico, coordinador de la Red Brasileña de Cooperación y Emergencia y coordinador del Foro Social Mundial en Sao Paulo. Nos acompaña de Porto Alegre. Doctor De Negri, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, Tatiana. Gracias por acompañarnos. Doctor De Negri, políticamente, ¿qué peso realmente puede tener estas cartas y esta reunión además que nos contaba Andrés Lasumo, de los gobernadores que se han reunido hoy con el presidente de la Cámara, y también la alerta que hacen los secretarios de salud ante una situación como la que está viviendo el país, y con las cifras que el presidente Bolsonaro dice que sí ha enviado, me refiero en términos de recursos, a los municipios para tratar la pandemia? Bueno, de eso yo creo que queda claro con todo lo que se ha informado previamente, que la actitud del gobierno Bolsonaro y de él mismo como presidente es una actitud que no solo niega la importancia de la pandemia, sino que hostiliza las iniciativas de los gobernadores, ¿no?, de los estados y de los alcaldes que tratan de tomar la iniciativa, sea de imponer límites a la circulación de la gente, cerrando también comercio, estableciendo toques de queda, y él hostiliza directamente eso, incluso amenazó a los gobernadores que tomaran estas actitudes de sostener el flujo, ¿no?, de recursos federales en los estados. Y por otro lado, tiene una actitud muy activa de bloquear la iniciativa de los estados para la importación directa de las vacunas y tener planes, ¿no?, autónomos de vacunación. Eso ha sido objeto ya de gran conflicto con el gobernador de São Paulo, que está utilizando la capacidad técnica científica del Instituto Butantan para producir en Brasil, ¿no?, la vacuna Sinovac de China, y han sufrido varios, movimientos de obstaculizar y ahora mismo desautorizando una iniciativa del Congreso con esta finalidad, y eso en franco conflicto con la decisión de la Suprema Corte, que ya autorizó los estados y municipios a tomar las actitudes, incluso la adquisición de vacunas, frente a la insuficiencia de la acción federal. Por eso hay un conflicto entre poderes, hay un conflicto también entre el propio sentido, ¿no?, de protección de la vida. El gobierno Bolsonaro propuso a la población dos opciones, las dos son opciones de muerte: o simplemente volver a la actividad normal y enfrentarse a la posibilidad de contagio y muerte, o exponerse a una condición económica de supervivencia muy difícil, porque no hay por parte del gobierno nacional protección económica que permitiera proteger a la gente. O sea, frente a esa disyuntiva, muerte, los movimientos sociales y gobernadores y alcaldes comprometidos con una visión de proteger la vida están movilizándose. Pero la verdad es que hemos perdido mucho tiempo. Desde diciembre se anuncia la posibilidad de un desastre, ¿no?, de un colapso del sistema sanitario en varios estados y poco a poco en todo el país. Y para eso también concurre el hecho de que la circulación de nuevas líneas del virus parece haber aumentado mucho la capacidad de transmisión y contagio, y también ha agravado, ¿no?, la situación clínica, pacientes quedando más tiempo en las camas, pacientes más jóvenes, y también un volumen, ¿no?, que se ha potenciado con las fiestas de fin de año, con toda una actitud de liberalización. Y por qué no, con la seducción de la idea de que la vacuna llegaría y todo se resolvería y que ya podríamos volver a la normalidad de forma anticipada. Por esto este ambiente es un ambiente que combina varias dimensiones muy tóxicas, ¿no?, para la posibilidad de contener la pandemia. En este momento yo estoy en Porto Alegre, Río Grande del Sur. La ocupación de las terapias en todo el estado, estamos hablando de casi, son 2.839 camas, la tasa de ocupación es 99,3% oficialmente. Pero de hecho hay una fila de espera para terapia de más de 350 pacientes. O sea, ya no hay camas y la situación va a empeorar mucho antes de mejorar. Y entonces, doctor De Negri, en ese proceso, lamentablemente la gente morirá. Sí, ya, En esa espera, el proceso no solo es que
en una situación dolorosa, sin oxígeno, sin las camas, sin todo el tratamiento requerido, entonces la suerte es que la gente seguirá muriendo. Sí, el sistema se amplió, el sistema público universal de salud se amplió, trató de dar respuesta, ¿no? Lamentablemente el mismo gobierno federal en diciembre consideró que ya habíamos pasado por lo peor y que podía retirar el financiamiento de las expansiones de terapia de los estados. Ahora mismo la Suprema Corte se manifestó diciendo que el gobierno federal tenía que volver a alocar los recursos para las terapias que había mandado cerrar y que los estados estaban manteniendo abiertas con sus propios recursos. Y por otro lado, el hecho es que mismo el sector privado, ¿no? Acá en el estado de Río Grande, por ejemplo, el sector privado no vinculado al Sistema Universal de Salud está hoy con una tasa de ocupación de 125%. Los pacientes privados ya son derivados del sistema público, puramente, porque el único que ha tratado en los últimos días de expandir, abriendo casi 200 camas adicionales de terapia, aumentando las camas clínicas y tratando de acoger a los pacientes de COVID. Pero no olvide que en la medida en que la patología COVID se instala en el sistema y lo desorganiza completamente, otros pacientes con otras patologías en situaciones graves tampoco logran acceso. Y por lo tanto vamos a tener ahí, y ya lo tenemos, un aumento de muerte por otras causas que no la COVID. Entonces eso es una situación extremadamente desastrosa, a un paso de ser una situación catastrófica en que el sistema de salud se vuelve ya incapaz, ¿no?, de operar y poder proteger a la gente. Y a eso creo que vamos paulatinamente en varios estados. Por eso otros estados como São Paulo están considerando lockdown, el estado de Bahía acercándose muchísimo a eso con toque de queda, y una población que parece que ya no cree en nada, o sea, que trata de volver a una vida normal que ya no existe, y sobre todo los más jóvenes creyendo que puedan estar protegidos por su juventud, en fin, es muy complejo. Doctor de Negri, ¿jóvenes entre qué edades se están viendo? Doctor de Negri, ¿jóvenes entre qué edades se comienza ahora a ver que también son afectados por la COVID-19 en el país? Las observaciones, no estamos hablando de datos consolidados, científicos, pero las observaciones que emergen de los servicios es la percepción que tenemos un volumen de pacientes por debajo de 50 años hasta por debajo de 40 años, muy superior a lo que teníamos hasta ahora. Siguen teniendo, obviamente, presencia los de más edad, pero la presencia en terapia, sobre todo de pacientes más jóvenes, es notable. Ahora empezamos a aumentar progresivamente el número absoluto de pacientes más jóvenes. Y eso se suma como observaciones en varias regiones del país, cosa que ya se había reportado en Manaus también, y eso nos hace creer que realmente la circulación de otros linajes virales puede estar contribuyendo. Y progresivamente eso implicaría un espacio, ¿no?, de instalación de casos graves mucho más ampliado de lo que tenemos hasta ahora. Deberíamos tener grupo de riesgo por edad, ¿no? Claro. Y tener más grupo de riesgo por obesidad, que es un factor importante, y los jóvenes que están graves, que empiezan a aparecer. Sí, porque como en Brasil y en otras partes del mundo, los jóvenes de alguna manera por su fortaleza física pueden llegar a sentirse inmunes y realizan más actividades que los adultos mayores, por ejemplo, sintiendo que no les sucede nada, y pues la verdad es que no es así. Por eso era importante conocer esto. Ahora, el caso más emblemático y doloroso de toda esta situación en Brasil se ha reflejado en Manaus, sobre todo a finales del año pasado. Doctor de Negri, ¿ese mismo escenario comienza a verse de esa magnitud, de esas características en los demás estados del país? Yo creo que vamos escalando en esta dirección, lamentablemente, ¿no? Manaus ha tenido también, obviamente, el hecho de que Manaus concentra buena parte de la atención especializada de urgencia de todo el estado de Amazonas, ¿no? Amazonas tiene cerca de 4 millones, casi 4 millones de habitantes, la mitad de la población está en Manaus y la restante está dispersa en el interior, y confluye a Manaus en búsqueda de atención especializada de mayor densidad tecnológica. Esta sobrecarga del sistema de Manaus, y además el hecho de que es una ciudad aislada relativamente, ¿no?, geográficamente, con la dependencia de carga aérea o de carga fluvial,
la expansión súbita que tuvo de consumo de oxígeno y de otros recursos generó en esta segunda ola de Manaus, porque recuerda, esa no fue la primera, fue la segunda ola de Manaus, una situación muy dramática. Eso se está observando paulatinamente en otros estados. Aquí en los 3 estados del sur hay una escalada. Nos beneficiamos de una red más distribuida en el territorio, con más centros de producción también de oxígeno, y etcétera. Pero igual estamos llegando paulatinamente al agotamiento de eso, porque es un avance y una velocidad extraordinaria. O sea, en los últimos 15 días tuvimos una aceleración extraordinaria del número de pacientes graves, dependientes de oxígeno, de manera que los puntos de oxígeno regulares, ¿no?, para el soporte de los pacientes están agotados, ¿no? Y ahí empieza a tener la necesidad de cilindros, la necesidad de instalar nuevas estructuras, ¿no? Porque realmente estamos muy por alto más allá de todas las series históricas de atención. Y eso es notable y va a tener un efecto muy desorganizador. Por eso sí, es cierto que tenemos un riesgo de que eso se instale paulatinamente en todo el país. El país es muy grande, usted sabe que aquí hay varias epidemias al mismo tiempo en diferentes regiones, sí, pero el hecho es que estamos viviendo la entrada a una especie de tercera ola, pero sin haber superado efectivamente los efectos de la segunda ola. O sea, teníamos todavía en muchos estados niveles altos de contagio y de ocupación hospitalaria, como el caso aquí en el sur. Entonces, este impacto de una tercera ola sobre una base de una incidencia ya alta anterior, eso sea dramático y realmente nos deje muy desprotegidos. Usted nos dice de una situación catastrófica, y es que con todo lo que hemos visto, con lo que usted nos narra, doctor De Negri, pues es que no tiene otro calificativo. Pero también resulta indignante, doctor De Negri, con esto lo despido, pensar que el presidente Bolsonaro se está saliendo con la suya, que al final de cuentas su negacionismo y su bloqueo a recursos, toda esta crisis tan mal manejada y esa inoperancia intencional esté llevando al país a esta catástrofe. Realmente es muy indignante. Pero yo diría que una confluencia entre un negacionismo casi obsceno, necropolítico, ¿no?, de Bolsonaro, con un negacionismo cobarde de muchos gobernadores y alcaldes, los cuales no resistieron a la presión de los sectores empresariales, no lograron organizar respuestas de protección económica a sus poblaciones y realmente aceptaron esta ecuación de muerte o muerte, ¿no?, que el régimen de Bolsonaro impone a la población. O sea, es lamentable. Hay un montón ahí de convergencias, ¿no?, y de negligencias que nos llevan hoy a esta situación. Cuando después pregunten qué significa la necropolítica o un ejemplo, ahí precisamente va a estar, si lo revisamos pensando en un futuro para la humanidad. Eso es exactamente lo que hace la necropolítica. Impresionante. Doctor De Negri, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias. Hasta luego.